vamos a ver cuándo se necesita consentimiento para menores. Entonces, menores van a estar definidos como personas menores a 18 años. Entonces, cualquier procedimiento o cualquier medicamento que se le vaya a dar a un paciente que sea menor a 18 años, se necesita el consentimiento de los padres o de la persona que, digamos, cuida al paciente. Entonces, digamos, si es un paciente que va a necesitar un tratamiento especial para asma, para lo que sea, el consentimiento se le va a pedir al padre del paciente, o a la madre del paciente, o a la persona que esté cuidando del paciente, ya sea por ejemplo su abuela o quien sea que tenga como cargo del paciente. Esto va a ser como regla general. Entonces, para los menores se le va a pedir el consentimiento a la persona que esté cuidando de ellos. Ahora van a haber excepciones. Las excepciones va a ser cuando el paciente está lo que se llama legalmente emancipado. Legalmente emancipado puede ser, por ejemplo, si es un paciente menor a 18 años, pero digamos que ya tiene la capacidad de cuidarse así solo, esto se llama legalmente emancipado. Ejemplos, por ejemplo, si digamos un paciente que tiene 16 años y está casado y tiene hijos, esto por definición es que está legalmente emancipado, pero lo que lo define como legalmente emancipado es que esté casado y no per se que tenga hijos. Por ejemplo, si hubiera dicho nada más un paciente de 16 años que tiene hijos y no está casado, esto no lo pone como legalmente emancipado. Entonces, digamos, legalmente emancipado es como que demuestre que aunque tenga una edad menor a 18 años, tiene la capacidad de tomar decisiones. Bueno, no es que tenga la capacidad, sino que puede tomar decisiones por sí mismo y, digamos, decisiones que le va a ir bien, o que en principio parece que le va a ir bien. Esto es legalmente emancipado. Hay otros criterios para ver si es legalmente emancipado, pero ahorita lo voy a dejar así como regla general. Otro es, por ejemplo, lo que tiene que ver con, digamos, con el sexo, como son enfermedades de transmisión sexual, o, por ejemplo, medios anticonceptivos, contraception pills. Entonces, digamos, si hay una paciente que tiene, por ejemplo, 17 años y quiere ver si tiene una enfermedad de transmisión sexual, ok, ella se va a hacer una prueba para ver si tiene una enfermedad de transmisión sexual. Como tiene menos de 18 años, entonces como regla general se le preguntaría a los padres o se pediría el consentimiento de los padres para hacerle cualquier cosa a la paciente, para hacerle la prueba o lo que sea. Pero como tiene que ver con el sexo, entonces, aunque tenga menos de 18 años, no se va a pedir consentimiento de los padres y se va a hacer lo que la paciente está pidiendo, que es hacerse una prueba para ver si tiene una enfermedad de transmisión sexual. O, por ejemplo, si está pidiendo anticonceptivos, como regla general, si es menor de 18 años, pues hay que pedir consentimiento de los padres si se le puede dar un anticonceptivo a la paciente o no. Pero como tiene que ver, bueno, la mnemotecnia es como tiene que ver con el sexo, entonces, aunque tenga menos de 18 años, si ella está pidiendo anticonceptivos, pues se le va a dar toda la información respecto a los anticonceptivos, que hay las píldoras, las inyectables, los parches y todo eso. Entonces, si tiene que ver con el sexo, aunque sea menor de 18 años, vamos a hacerle caso a la paciente. Entonces, no se necesita el consentimiento de los padres, sino que aquí, con el consentimiento de los menores, basta. La otra excepción es cuando es una situación de emergencia. Cuando es una situación de emergencia, por ejemplo, un trauma o cualquier situación de emergencia, digamos, si es un paciente que tuvo un trauma, digamos, un paciente de 15 años y tuvo un accidente automovilístico o lo que sea, tiene un trauma y, digamos, hay que transfundirlo. O sea, esta es una situación de emergencia y no le vamos a preguntar a los pacientes, a los padres del paciente que si están de acuerdo con que se le haga la transfusión al paciente o no. Entonces, en casos de emergencia, no pedimos el consentimiento de los padres. Nada más, por si es un caso de emergencia, pues casi ni aunque el paciente nos dé el consentimiento, se hace el procedimiento, casi. Pero si es un procedimiento de emergencia o un tratamiento de emergencia, no vamos a pedir el consentimiento de los padres y vamos a proceder a hacer el procedimiento. El otro caso es cuando es sustancias de abuso. Entonces, digamos, por ejemplo, es un paciente que tiene 17 años y llega al consultorio para obtener información de cómo puede parar su consumo de drogas, por ejemplo, de cocaína o lo que sea. Entonces quiere tratamiento para su problema de sustancia de abuso y digamos que este paciente no quiere que sus padres se enteren. Entonces, pues sí, esto está mal, pero de todos modos no se necesita el consentimiento de los padres para darle la información al paciente. Entonces, aunque el paciente tenga menos de 18 años,
como regla general, si tiene que ver con sustancias de abuso, entonces con el consentimiento del paciente basta. Entonces, la razón por la cual el consentimiento de los padres se da cuando el paciente es menor de 18 años es porque se considera que el paciente cuando tiene menos de 18 años pues todavía no sabe, digamos, más que lo que le conviene que lo que los padres. Entonces, pues ahí se va a preguntarle a los padres y no al paciente. Pero hay excepciones que son, digamos, como excepciones importantes, que es cuando está legalmente emancipado. Aquí, aunque tenga menos de 18 años, se considera que ya tiene la capacidad para decidir. Eso, por ejemplo, si es un paciente, aunque tenga menos de 18 años, pero que ya esté casado. Si nada más tiene hijos, eso no se considera como legalmente emancipado, tiene que estar casado. Si es una situación que tenga que ver con el sexo. Aquí la razón por la cual esto se incluyó es porque muchas veces la razón de que el paciente tenga que pedir o se le tenga que pedir el consentimiento de los padres hace que el paciente no busque al médico. Por ejemplo, si es una paciente que tiene 17 años y se quiere hacer una prueba para ver si tiene una enfermedad de transmisión sexual, dado que antes se le pedía el consentimiento a los padres, pues si esta paciente no quiere que sus padres se enteren, entonces ya no va a ir a buscar al médico. Y entonces puede ser que sí tenga la enfermedad y que no se esté tratando. Entonces, para que no haya este conflicto, ya no se necesita el consentimiento de los padres para ver, por ejemplo, enfermedades sexuales en los hijos que sean menores a 18 años. Sí, esto está mal, pero esto hace que las pacientes ahora vayan más al médico y que prevengan tener una enfermedad sexual que de otra manera no hubieran prevenido porque no quieren que los padres se enteren. Ahora esta no es la manera más eficiente de prevenir. La manera más eficiente de prevenir pues es no exponerse. Pero bueno. Y pues la otra es con los anticonceptivos. Igual muchas veces las pacientes quieren anticonceptivos, pero no quieren que sus padres se enteren que ella está teniendo relaciones sexuales o lo que sea. Entonces, así antes pues se pide consentimiento de los padres para dar información de los anticonceptivos y todo esto. Y esto hacía que las pacientes no fueran. Pero si ahora no se necesita el consentimiento de los padres para dar la información a la paciente, pues ahora las pacientes van más al médico para ver los anticonceptivos y así. Y entonces se está previniendo, digamos, un embarazo no deseado, que igual no es la manera más eficiente de prevenirlo. Pero bueno. Y en las situaciones de emergencia, pues en una situación de emergencia no le vamos a preguntar a los padres si están de acuerdo con el procedimiento o no, si dan el consentimiento o no. Entonces, si es emergencia, una transfusión o que hay que hacer una cirugía de urgencia o una amputación, digamos, que un paciente tuvo un trauma y tiene digamos, una pierna que ya está infectada con Clostridium perfringens, o sea, que ya tiene infección de celulitis y de tejido subcutáneo, ya tiene fascitis necrotizante. Entonces, en este caso, no le vamos a pedir consentimiento a los padres, vamos a proceder con el procedimiento en situaciones de emergencia. Y la otra son sustancias de abuso. Igual muchas veces los pacientes no quieren que sus padres sepan que tiene un problema de sustancias de abuso o de abuso de sustancias. Entonces, a estos pacientes, pues igual antes iban al médico, pues él tenía que pedir consentimiento de los padres. Pero ahora se quitó eso y entonces como ya no se necesita que los padres se enteren, pues ahora el paciente va y pide tratamiento o ayuda para su problema de abuso de sustancias. Pero bueno, de todos modos, o sea, obviamente lo mejor sería pues informar a los padres, pero estos son los casos en los que no se necesita el consentimiento de los padres. Si es un paciente legalmente emancipado, si tiene que ver con el sexo, como son las enfermedades de transmisión sexual o los anticonceptivos, una situación de emergencia o problemas con el abuso de sustancias. Nos vemos en el siguiente video.